Feliz sábado, hermanos. Hermanos de Laguna Miguel, tengan una cordial bienvenida vía Facebook, vía YouTube. Hermanos que nos vean en diferentes partes de aquí de California y del mundo también. Tengan un feliz sábado y un bendecido día. El tema de hoy se titula La angustia de Jacob, que será dado por el pastor Marco Moreno. Pero antes de dar inicio con este tema, vamos a tener dos cantos para alabar la honra y gloria de nuestro Dios. Así que los invito a cantar junto con nosotros, unamos nuestra voz para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro primer canto es el himno número 162, En presencia estar de Cristo. Cantemos. En presencia estar de Cristo, de su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo trazo su ropero, hoy lo puedo admirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuando gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. Nuestro siguiente canto es el himno número 164. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro
salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosas por el confín. Los ángeles tocarán trompetas de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Ahora leo en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 26, 27 y 28. Dice, y dijo, dejadme porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De donde están, les invito a inclinar el rostro para hacer una oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias damos por todas las cosas que nos das y gracias damos por todas las bendiciones que nos has dado. Ahora que nos disponemos a escuchar de tu palabra, a las personas que nos miran, que tú toques su corazón, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que el pastor quiere decirnos hoy y que toda palabra que salga de él se provenga por ti, Señor. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Uno, dos, tres. Un feliz sábado, queridos hermanos. Gracias por sintonizarnos a través de este canal de Facebook Live. Reciban un cordial saludo y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos encontramos aquí en la iglesia de Laguna Miguel y ustedes en casa, hermanos, a esta distancia queremos decirles que les extrañamos, les queremos, hemos estado orando por ustedes. En este sábado quisiéramos dedicar los siguientes minutos para meditar en la palabra de Dios. Y quisiera entonces que antes de comenzar allí me acompañen ustedes con una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu infinito amor tú provees lo que necesitamos. No solamente de las cosas materiales, no solamente de la salud, que es importante también, pero también provees para nosotros paz en medio de la tormenta. Provees para nosotros tranquilidad, seguridad, porque podemos confiar en tu palabra. Y por ello en esta mañana queremos que por favor bendigas a cada uno de mis amigos y hermanos en sus hogares, en su trabajo, con su salud. Y en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estaremos analizando algunos textos bíblicos. La lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 32, habla la historia de un hombre llamado Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. La experiencia de Jacob es muy significativa para nosotros hoy en día, porque vivimos especialmente en un tiempo que las profecías indican
que Cristo Jesús viene pronto. Y no podemos nosotros hacer caso omiso a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que nos dicen que el mundo está cambiando en forma rápida y que Cristo Jesús viene pronto. Y aunque tenemos que estar listos para la venida de Cristo Jesús, hay algo todavía más importante por lo cual yo creo que deberíamos estar listos, preparados, y es para el momento cuando Cristo Jesús en el santuario celestial termine su obra de intercesión, porque cada persona, después de que Cristo Jesús termine su obra, quedará sellado su destino para vida eterna o para muerte eterna. En esta hora quisiera que abrieras tu Biblia allí donde estás, en casa. Abre tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 12. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento acerca de el trabajo intercesor de Cristo Jesús. Dice Isaías 53 y el versículo 12: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Y me gusta la versión internacional, donde dice, y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, y utiliza la palabra e intercedió por los pecadores. Es decir, Isaías ya está presentando a un Mesías que no solamente derramaría su vida hasta la muerte para dar vida al mundo pecador, sino que cargaría con el pecado de todos, pero también haría un trabajo de intercesión en el cielo. Romanos el capítulo 8, versículo 33, si me acompañas conmigo buscando en tu Biblia, Romanos capítulo 8 y el versículo 33, 34 y 35, dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó también, el que además está a la diestra de Dios. Y nota lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: el que también intercede por nosotros. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran que el Mesías, es decir, Cristo Jesús, el ungido, daría su vida por rescate del mundo, pero también iría a hacer un trabajo especial de intercesión. Cristo Jesús intercede en el cielo por ti y por mí. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente no lo sabemos. Quizá cuando Cristo Jesús termine de hacer su obra en el santuario celestial, el mundo continúe haciendo sus transacciones de negocios, los deportes continuarán en los estadios, probablemente la gente irá a trabajar como normalmente lo hace hoy en día, pero será un momento solemne en la historia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, o angustia, o persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada, o el coronavirus? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso tú que escuchas en esta mañana, yo quiero decirte que solamente hay seguridad en Cristo Jesús, quien es tu intercesor, tu Salvador. Confía en Él. El libro de Hebreos, el capítulo 7, del versículo 25 en adelante, dice la Biblia lo siguiente. Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26. Por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Escucha esto: viviendo siempre para interceder por ellos.
Oh, eso es lo más maravilloso, porque tal sumo sacerdote nos conviene, nos convenía. Número uno, porque Él es santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es mi intercesor, ese es tu intercesor, querido amigo, querido hermano. Por eso, confía en que Él vive para interceder por ti en el cielo. A mí me gusta la imagen de Cristo Jesús intercediendo. Me imagino las manos de Jesús con esos hoyos en sus manos, aún quizá las cicatrices en sus sienes por la corona de espinas, sus pies también lacerados, sus espaldas. Y Cristo Jesús puede entonces, como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado, como dijo Juan el Bautista, por la fe que tú tienes en Él, perdonar tus pecados por la gracia de Jesús. Es un regalo que Él te ofrece. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7 que Él vive para interceder por nosotros. Pero quisiera que vieras conmigo un momento más y fueras al libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 corre el velo y dice que en algún momento Cristo Jesús termina su obra de intercesión en el cielo. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 11 al 14, Jesús dice a través de este maravilloso libro del Apocalipsis: el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y Jesús dice entonces: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y me agrada la imagen que Jesús utiliza acá: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar las ropas significa confiar en la justicia de Jesús. No en las cosas buenas que yo puedo hacer, ni en las cosas que yo tengo, ni en las cualidades que yo tengo, sino significa que mis manchas, mis trapos sucios, yo los puedo llevar a Jesús, y con su sangre Él puede limpiarlos y darme una ropa limpia, fresca. La Biblia habla acerca, en el libro de Zacarías, de la visión del sumo sacerdote Josué, donde dice que el sumo sacerdote se presenta ante Dios. A un lado se encuentra Satanás y está acusando al sumo sacerdote Josué porque sus ropas están sucias, la mitra está sucia. Es una calamidad la escena que se muestra acá del sumo sacerdote. Pero entonces se oye una voz en la que se dice que hay que cambiarle la ropa al sumo sacerdote y se le da una vestimenta limpia, nueva, y entonces se le cambia la mitra de su cabeza, y entonces ahora él puede presentarse ante Dios. ¿Sabes lo más lindo que puede ocurrir para un ser humano? Quizás sea la experiencia de ver a Dios cara a cara. Pero no podemos ver a Dios cara a cara por nuestros pecados. Pero sí podemos contemplar a Dios a través de la persona maravillosa de Jesús, cuando Él nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Los discípulos le decían a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, no sabéis que yo estoy en el Padre y Él está conmigo. Así que entonces Jesús, en algún momento, muy pronto, hermanos, y sin caer
en el alarmismo. Cristo Jesús muy pronto terminará su obra en el santuario. Y dice Apocalipsis capítulo 22 que Él vendrá con su galardón muy pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos queridos, el asunto de la salvación es un asunto individual. Es un asunto entre tú y Dios. El libro del conflicto de los siglos, en la página 495, hablando de ese momento cuando Cristo Jesús termine su obra intercesora en el cielo, dice lo siguiente. Libro del conflicto de los siglos, página 495. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora escuchen esto. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Y estas son palabras solemnes, porque pareciera que a medida que el tiempo transcurre, el Espíritu Santo poco a poco comienza a alejarse de este planeta Tierra. Y recuerda que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de juicio, justicia y pecado. Ahora dice, cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Y durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Yo me pongo a pensar y siento que este es un momento solemne en el cual vivimos. Lo que está pasando alrededor del mundo, el cierre de las fronteras, una epidemia, una pandemia a nivel mundial, colapso de la economía en muchos países, y la intranquilidad que reina hoy en día es probablemente principio de dolores de lo que está a punto de ocurrir en este planeta Tierra. Pero una cosa sí puedo decir, hermanos, la palabra de Dios había dicho que todas estas cosas ocurrirían. Podemos alzar nuestro rostro y decir, Cristo Jesús viene pronto y nos llevará a nuestro hogar. Son buenas noticias. Pero permíteme regresar nuevamente a la lectura de este libro, en el libro Conflicto de los Siglos, donde dice que durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Ya nada refrena a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos en el pecado. Y es que la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, han despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, y el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Es por ello, querido amigo, querido hermano y hermana, que si hoy sientes dolor por lo que estás haciendo, es porque aún el Espíritu Santo habla tu corazón. Si aún sientes tristeza por el dolor, como dice David, mientras callé mis huesos se secaron,
es porque el Espíritu Santo aún toca tu alma, todavía te habla. No hagas caso omiso. Y yo diría en forma especial, por favor, acércate a tu intercesor, que es Cristo Jesús. Porque Él puede limpiarnos de todo pecado. Ahora, dice aquí que el Espíritu de Dios acaba de apartarse de aquellos obstinados y empedernidos pecadores. Y escucha aquí, desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual entonces sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Hermanos queridos, vivimos en un tiempo solemne. Los profetas vieron este tiempo. Quizá algunos de ellos quisieron ver esto en persona, pero el privilegio ha sido dado a nosotros. Esto me llama la atención porque yo lo puedo comparar como cuando un equipo de fútbol muy famoso, el mejor del mundo, se enfrenta a un equipo de bajo de media tabla, y el entrenador del equipo de equipo malo, pone a jugar en el partido de fútbol a los de la banca, ni siquiera pone a los mejores. Y con los de la banca le gana al equipo mejor. En el tiempo del fin, Cristo Jesús hace algo similar. Con los hombres como nosotros, después de casi 6,000 años de pecado, que hemos venido de más a menos, un grupo especial en la lucha final entre el bien y el mal, se presenta solamente con la protección divina ante un enemigo feroz, dispuesto a destruir, a matar. Y con ese equipo de media, el Señor, por su gracia, les da el poder, el valor y la fuerza para ganarle a un enemigo tan grande como es Satanás y mostrar que su ley sí se puede cumplir. Por eso dice que por ese momento muchos tendremos que vivir sin un intercesor, y esto es solemne. Y esto es una angustia, hermanos, en la que el mundo se va a sumir. Habrá oscuridad espiritual, habrá una tribulación grande en el mundo. Ahora yo quisiera decir que la angustia puede venir de dos fuentes. La angustia puede ser interna, pero puede haber una angustia causada por factores externos. Marcos capítulo 13 y el versículo 19 dice lo siguiente el Señor Jesús: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni la habrá. Mateo capítulo 10 y el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así es, habrá una tribulación cual nunca ha habido desde el principio. Yo me imagino a los antediluvianos en la situación que se encontraron, el terror, el pavor que sintieron a ver que los cielos se desplomaban, que las fuentes de las aguas bajo la tierra se abrían, el terror que los embargó. Sin embargo, esto no se puede comparar con la tribulación que se experimentará en este tiempo del fin que vivimos nosotros. Pero hay una angustia producida, decía yo, por factores externos. Y Jesús dice
seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es todo. El libro Conflicto de los Siglos dice lo siguiente, llevándonos un poquitito a eventos que sin duda veremos pronto. Dice que una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia de un falso día de reposo, es decir, el domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal, es decir, serán considerados como malditos, como condenados, como abominables, aborrecibles. Aquellos, dice, que quieran continuar observando la ley de Dios. Por eso Jesús lo dijo, seréis aborrecidos, los van a maldecir por mi nombre, serán objeto de execración universal. Ahora, hay un tipo de angustia interna también, y aquí queremos entrar quizás al meollo del tema de esta mañana, porque quizás no es tanto los factores que están fuera de nuestro alcance los que más pueden traer intranquilidad al corazón, pero sí una angustia interna, porque aquí hay un asunto, y estamos hablando de que Jesús es nuestro intercesor. Todo pecado debe ser confesado a Dios, pequeño o grande, toda obra, dice la palabra de Dios, que será traída a juicio, sea esta buena o esta sea mala. No hay nada encubierto a los ojos de Dios. Pero esta angustia interna, dice el libro de Jeremías, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Yo pregunto, ¿hay espanto y temblor en los corazones del mundo hoy en día? Esto es solamente el principio de dolores. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, dice el profeta, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice. Y a mí me agrada la imagen de Cristo Jesús, estando de parte mía. Si yo he confesado mis pecados, si le he aceptado como mi Salvador, si he aceptado que por su gracia Él puede transformar mi carácter de tal manera que pueda ser reflejado su carácter en mi vida para que otros puedan ver a Jesús. Así que en el juicio no estoy solo. Así que en el juicio no debo de tener temor, porque Cristo Jesús es mi intercesor. Él es mi abogado, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tiene a Cristo Jesús, el justo, como abogado. Amén. Pero el tiempo se acaba. El tiempo corre rápido. Y el mundo empieza a moverse las piezas de este tiempo del fin como un rompecabezas, donde las partes van cayendo exactamente donde corresponden. Y esto llevará a una crisis mundial
El profeta dice, es como la angustia que Jacob sufrió, una angustia interna, una cosa que solamente yo puedo saber, porque la relación es entre Dios y yo. La pregunta es, quizá, de todo cristiano en el tiempo del fin es, ¿será que confesé todos mis pecados? ¿Habrá acaso algún pecado que no declaré a Jesús? Siendo que ya no hay un intercesor. La angustia puede ser consumadora, puede destruir. Por eso David dice, se secaron mis huesos dentro de mí cuando callé mi pecado, mi rebelión. Esa es una angustia más grande que cualquier otro factor externo que pueda ocurrir y que pueda traer angustia al corazón. Hoy hablamos de enfermedades y guerras, rumores de guerras, pero eso no es nada comparado con la angustia que dice el profeta, la angustia para Jacob. Pero quisiéramos saber a qué se refiere el profeta cuando habla de la angustia de Jacob. Acompáñame en tu Biblia al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 32, versículos 22 en adelante. Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Tú sabes que Jacob obtuvo por medio de trampa la primogenitura. Aun cuando Dios había dicho que él sería el primogénito y recibiría la bendición como todo primer hijo, él se adelantó y quiso hacer las cosas a su manera como Moisés. Quiso liberar al pueblo, pero terminó matando a un egipcio. Jacob, cuando intentó ayudar a Dios, se metió en un problema muy grande. Y es que cada vez que nosotros intentamos resolver nuestros problemas con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia y solamente con nuestras capacidades, en realidad terminamos haciendo las cosas peores. Y nos encontramos en un punto más desesperante. Ahora Jacob había pasado los años y él tiene que regresar a casa. Dios le dice que debe de regresar. Y su hermano Esaú escucha que Jacob viene. Se arma de hombres fuertes, valientes, guerreros, y va a su encuentro. Y Jacob sabe que Esaú viene. Y mientras él camina, dice la historia de Génesis, el capítulo 32, versículo 22, que se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo. No hay nada más terrible, hermanos y amigos, que la soledad. Pero también en la soledad es cuando nosotros podemos hacer un examen profundo de quiénes somos, qué hemos hecho y dónde estamos. Y ahora Jacob se encuentra solo en la noche. Y entonces dice el recuento bíblico: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora imagínate la angustia que sintió este patriarca del Antiguo Testamento. Jacob está solo, sabe que Esaú viene con un equipo grande de soldados que vienen para destruirlo y pueden fácilmente destruir todo lo que él tiene porque son ovejas, mujeres. Él no tiene ni armas, pero Esaú sí. Y mientras él está solo, empieza a repasar todos los eventos de su vida. Desde el momento en que engañó a su padre allí en el lecho de la muerte, haciéndose pasar por su hermano, usurpando el lugar de su hermano y luego teniendo que huir de casa y nunca más volver a ver a su madre. Y luego tener que pasar por trabajos de noche y de día,
y también hacer muchas cosas que, aunque también no fueron buenas, a él le pasaron cosas terribles. Y mientras él está ahí en la noche, en la oscuridad, repasando su vida, hablando con Dios, alguien de pronto aparece por detrás de él. Yo no sé cómo pudo haber sido ese encuentro, pero la Biblia dice que directamente Jacob se puso a luchar con este varón. Yo me imagino a Jacob probablemente arrodillado cerca de una piedra, o quizás sentado cerca de ese arroyito que había por allí, cuando siente que un extraño toca su hombro y lo primero que él siente es deseo de sobrevivir, se da la vuelta y comienza a luchar con aquel hombre que no puede ver su rostro en la oscuridad. Y a veces tú puedes estar luchando como Jacob en la oscuridad sin saber con quién estás luchando o contra qué estás luchando. Quizás sea con un pecado secreto. Pero Jacob ahora se encuentra luchando con un varón. Y dice que pasó el tiempo, luchaban y pasaron las horas. Y llegó el momento en que el sol estaba a punto de salir. Dice la palabra de Dios entonces que, versículo 25 de Génesis, el capítulo 32, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y esto es lo más maravilloso de un hombre que había experimentado lo más bajo en su vida. Ahora estaba solo luchando, pero estaba luchando con Dios. Estaba luchando en la oración, en la perseverancia, haciendo un examen, un recuento de su vida. ¿Cuántas cosas habría hecho él? ¿Cuántas cosas pasaban por su mente? ¿Cuántas veces engañó? ¿Cuántas veces fue engañado? Ahora él quiere comenzar de nuevo. Y siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Pero no te tardes mucho, porque el tiempo también se acaba. Entonces el recuento bíblico dice que Jacob, luchando con aquel hombre, hace una petición y le dijo: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¡Qué vergüenza! Me llamo usurpador, me llamo mentiroso. Ese soy yo, dijo Jacob. Todos me conocen así. Pero este varón le dijo lo siguiente: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por la gracia de Dios, tú y yo también podemos ser vencedores a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la circunstancia? ¿O cuáles son los eventos que a veces nos alejan de Dios? No importan. Cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, ángeles vienen prestos para socorrernos, para ayudarnos y darnos la salida. Ahora dice el libro Conflicto de los Siglos, hablando de la experiencia de Jacob, dice: si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió, al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Dios quiere un cambio
y un abandono del pecado. Dios perdona nuestras iniquidades, pero Él escucha nuestras oraciones cuando nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados y los hemos abandonado. Y así dice en el tiempo de angustia que está próximo a ocurrir en este mundo, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. Y esa es la angustia de Jacob, aquí en el corazón, adentro. La desesperación podría acabar con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios toma los pecados y los avienta al fondo de la mar, donde nadie puede buscarlos. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Pero el tiempo se acaba, hermanos. Y en ese tiempo de angustia, en el cual yo creo que podemos sentir apenas un poquitito del sabor de lo que ocurrirá, sabremos que tendremos que pasar por una angustia preguntándonos si cada uno de nuestras faltas o pecados fueron confesados a Dios. Porque de otra manera, pecado que no hayamos confesado, nosotros pagamos por él. Por eso Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Todo aquel que confíe en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado, está seguro y limpio. Ahora continúa diciendo este libro del conflicto de los siglos, que mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos al extremo. Es decir, Dios permite que seamos probados hasta lo máximo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Y aquí la imagen es la del oro. El oro puede venir con escoria, puede venir con suciedad y con otros elementos, y es necesario que el oro sea sometido al fuego. Una vez que el oro ha sido sometido al fuego, se puede remover todas las impurezas, toda la suciedad, de tal manera que quede solamente esa pepita de oro que puede ser transformada. Dios permite que pasemos muchas veces por pruebas, porque no es que el objetivo de esto es más que solamente purificar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que dice que el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. Cuando hacemos un examen personal y miramos cuántas cosas buenas hemos hecho, que de nada sirven para salvarnos, y miramos cuántas cosas dignas de ser mencionadas, y vemos que son demasiado pocas, podría ser que perdiéramos un poquitito la confianza. De hecho, la confianza no debe estar basada en ninguna cosa que nosotros hagamos, solamente en Dios. Pero entonces dice, reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios.
Ahí se encontraba Jacob luchando con el ángel, con ese ser divino. Y el ángel cambia su nombre de Jacob. Y entonces dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Solamente aquel que vence con la ayuda de Dios, solo aquel que confía no en sus fuerzas, no en su inteligencia, no en algo bueno que pueda tener, sino solamente en Dios, podrá ser un vencedor verdaderamente. La angustia será terrible porque Satanás tratará de minar nuestra fe. Si es posible, dice la Biblia, tratará de engañar aún a los escogidos. Y él sabe que su tiempo es corto y está trabajando arduamente. Entonces Jacob le preguntó, dice, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Escucha esto, la frase de Jacob me gusta. Porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es el meollo del asunto. La angustia que Jacob pasó fue un examen de conciencia profundo, en el cual él se puso frente a Dios y vio cuán mal era él. Es decir, cuán pecaminoso, cuán difícil había sido la trayectoria de su vida hasta ese momento. Pero Cristo Jesús lo encuentra, lucha con él, le cambia el nombre y Jacob dice, mi alma ha sido librada. Y en el tiempo de angustia, Dios librará a su pueblo de todo mal. Así que no tenemos por qué temer, porque en el tiempo de angustia Dios está con su pueblo. ¿De qué tenemos que tener cuidado solamente entonces? La pregunta es, en esta mañana, ¿qué tenemos que hacer hoy, aún cuando hay tiempo y cuando Jesús está en el cielo intercediendo? Yo quiero decirte que no importa cuál sea la situación en que te encuentres. No importa el pecado, ni la maldad, ni las experiencias que tú has tenido en tu vida. Pueden ser trágicas, pueden ser terribles, pero Dios dice que Él te puede cambiar el nombre y Él te puede hacer un vencedor. Por eso Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Esa es una promesa de Dios para este pueblo en el tiempo del fin. Él te guardará en la hora de la prueba. Él estará ahí junto a ti. Y tú podrás decir como Jacob, mi alma ha sido librada. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote, es decir, Cristo Jesús, está en el santuario celestial intercediendo, haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo Jesús. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Porque cuando tú recibes a Cristo Jesús, Él cambia los mantos sucios y te da unos mantos limpios, que es la justicia de Cristo Jesús. Nuestro amado Salvador nos invita en esta mañana a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, a que unamos nuestra ignorancia con su sabiduría, a que unamos nuestra indignidad con sus méritos.
Y por eso hoy debemos aprender más que nunca a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Hoy, cuando el mundo está con aflicción, reclama al Señor las promesas que Él ha hecho en su palabra, que dice que no te llegará a ti la plaga, que nada te tocará. Dice que los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios, porque la mayor pobreza y la más absoluta negación con la aprobación divina valen más que la riqueza, los honores, las comodidades, las amistades. Hoy, más que nunca, Iglesia de Laguna Niguel y amigos que nos escuchan, es tiempo de darnos a la oración. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, nuestra fe podría flaquear en el futuro. Pidámosle a Dios que remueva de nosotros nuestros ídolos, quizás oro, casas, tierras y todo aquello que impida una relación con Cristo Jesús, porque en el tiempo de angustia queremos haber tenido el tiempo que quizás ahora desperdiciamos. Si tú estás escuchando en esta mañana, quiero que escuches este maravilloso canto y te unas con nosotros allí donde estás, en la soledad, en tu cuarto, en tu sala, y cantes con nosotros este maravilloso canto. Padre, a tus pies me postro. Jesús, dame solamente lo que necesito, tu paz, tu perdón, porque tú das esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Te damos gracias, Padre Celestial, porque en este maravilloso plan de salvación has incluido nuestros nombres. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo continúe trabajando, convenciéndonos de juicio, justicia, de pecado, y que pueda ir transformando nuestro carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Oh Señor, quizá el camino sea difícil, quizás sea un camino tormentoso, pero queremos, como Jacob, pedirte que nos bendigas. Cambia nuestro nombre y podamos sentir la liberación de nuestra alma. Y cuando llegue el tiempo de la angustia que está a punto de venir sobre este mundo, podamos ver con fe que pronto vienes para llevarnos a casa. Bendice a cada uno de los que están aquí y a los que están viéndonos en el internet. Padre Celestial, llénanos de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz sábado.